Es el perro que Tenés se que mueve darle la condiciones al cola. sector privado para que No, lo primero me quedé antes, cuando me hiciste la pregunta, me quedé medio así porque me quedo pensando en que a veces las discusiones que damos en estos ámbitos están tan lejanas a la realidad de la gente. Claro. Cuando yo camino como funcionaria de desarrollo social en los barrios, la gente te dice, estoy preocupado, por supuesto, por su situación económica, y claramente la vemos, pero también dice, por fin me llegó la cloaca, por fin me están haciendo el camino. Mis hijos están yendo a la escuela y mejoró y se amplió. El hospital se mejoró y tiene ahora más profesionales. Es cierto, pero necesita trabajo la gente para la vida cotidiana. Eso es absolutamente cierto. Eso es muy cierto. Pero la gente tiene que trabajar. No, porque hablábamos de cuestiones impositivas que van a la pobreza y que hemos logrado bajar un poco. Por supuesto que es terrible la situación de la pobreza y que tienen nombres y apellidos que sufren, pero la estamos bajando, y la estamos bajando así. Y respecto al empleo, que por supuesto que es lo que primero tenemos que activar, y el presidente es el primero en decir permanentemente la necesidad de reactivar la economía, de las inversiones, de un montón de otras medidas económicas que se van tomando. Acá se discute y hay opiniones diversas y lo celebro, pero yo confío en que efectivamente estamos creciendo. Ojalá creciéramos más rápido, Sí, pero heredamos una situación muy compleja. Sí, Jorge, Entonces sí. ese crecimiento es el que va a generar el empleo. A su vez que trabajamos en las clases trabajadoras para que puedan tener sus propios proyectos productivos también. Sí, Jorge, por En términos de percepción pública, el problema no está puesto en lo que puede hacer o no puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Stanley No hablo está solo entre del los Ministerio ministros. de Desarrollo Social, ¿eh? Stanley está entre los ministros más valorados del gobierno. Está puesto en las cuestiones que tienen que ver con la economía y con la inflación. Principalmente la inflación. Este mes la inflación volvió a ser el principal problema de preocupación de los argentinos. El problema de fondo, el problema que cambia el clima social es que el esfuerzo se está poniendo largo. Macri se sienta y le dice a la población, muchachos, vamos a cruzar el desierto descalzos y sin un vaso de agua. El primer año está bien, el segundo año se empieza a poner agotador, el tercer año ya empieza a ser fatigante, ¿no? Y esto es lo que empieza de alguna manera a torcer este clima. Macri se cayó 7 puntos en diciembre, se cayó 5 puntos en enero, ahora parece ser que entró de vuelta en una meseta. Pero mucho más no lo van a poder sostener. Y más peligroso aún que esto es que el gobierno se desconecte de la realidad. Es decir, que el gobierno le diga a la gente que la inflación está bajando y que la gente crea que la inflación no está bajando. Recordemos que a Cristina y a todo su gobierno le hizo mucho daño desconectarse de la realidad. Para citar un ejemplo, la inseguridad es tan solamente una sensación. Todos los gobiernos se desconectan de la Pero realidad. eso está mal, es la sí. única manera. Bien, pero así A ver, termina. tienen discursos todos los gobiernos. Hay dos Pero este discursos. gobierno no Vos se lo escuchás desconecta a de la Marcos realidad. Peña, es un país. Y la gente salís a la calle es otro. Es normal, es una esquizofrenia normal. A ver, Bueno, sí, Chiche, pero diputado, hasta ahora el gobierno estuvo muy conectado con la opinión pública. Se paró de frente y le dijo, muchachos, esto es un lío, es imposible, va a tardar mucho tiempo, va a ser un esfuerzo enorme. Hasta ahí la gente los acompañó, ¿no? Digo, ahora que no se desconecten de la realidad. Sí. Sí, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de la eficiencia y la calidad del gasto, no solamente tiene que apuntar a los recursos humanos, que sin lugar a dudas necesariamente tenemos que optimizarlos, y allí creo que está haciendo una gran tarea el Ministerio de Modernización, sino que también tenés que tener en cuenta dos variables que por ahí muchos no se dan en cuenta, no dan cuenta de la dimensión que tiene. Una es la variable corrupción, digo, que es importantísima y que ocupó un lugar central en la década pasada, porque los sobreprecios de obra pública terminan impactando en el gasto del Estado. Digo, 2.000 millones de dólares en sobreprecios de obra La gente pública. no lo veía en ese Digo, momento, había pero mucho dinero. Claro, no en lo veía, maquinita y bueno, pero te repercute posteriormente, porque esos son menos escuelas, son menos hospitales, son menos rutas que no se hicieron y se pagaron. Digo, eso es una locura, pero eso pasó en la República Argentina. Y la otra cuestión es que teníamos un Estado extremadamente burocrático. Acaba de dictar el presidente de la Nación un decreto de simplificación y desburocratización, donde vos tenías normas de 1890. Digo, donde hasta el año pasado, vos para constituir una sociedad anónima en la República Argentina, que daba trabajo, que se constituía en el país, tenía que estar 3 o 4 meses y dependía del director de persona jurídica o de la Inspección General de Seguridad de Justicia para constituirte. Y hoy lo podés hacer en menos de 24 o 48 Sí, a horas. ver, Pimpi. Mirá, cuando Macri asumió el gobierno de la ciudad y después hizo lo mismo cuando llegó a la Nación, fue con ese discurso de los ñoquis atacando a los empleados públicos, que en definitiva son trabajadores. Y si es más grande, mejor, y si los sistemas no son los trabajadores los responsables, son las conducciones, para empezar. Pero él entró con el discurso de los ñoquis violentamente. Y además sacó gente. De hecho, en el inicio de su gestión como presidente, creo que fueron más de 40.000 empleados públicos que dejaron. Entraron 50 y tantos mil. O sea, no es que achicó, no es que sacó ñoqui. Ingresó
es motivo de burla en las redes los nombres de los cargos que ha creado este gobierno para colocar gente con sueldos siderales. Entonces yo creo que la discusión es como más profunda y más integral. Si vos tenés un gobierno que está desorientado respecto de cuál es el proyecto de país, cuál es la producción. Acá te decía, el profesor está diciendo, lo que importa es lo que produce un país. La Débora observa, si hay problemas con los empleados públicos, pero a su vez tiene que haber en el sector privado oportunidades. Un país se tiene que desarrollar, no sobre el empleo público. Y decía aquí la funcionaria, esto de los programas sociales, lo que se dice vulgarmente en los medios le llaman planes, de una manera que muchas veces es despectiva. Todos tienen, pero desde los trabajar, los jefas y jefas, todos siempre tienen una intención de la terminalidad de la escuela, de que la gente pueda adquirir, tenga un ingreso porque tenés que vivir hoy, pero tenga una herramienta para poder progresar. Su implementación siempre es diversa, siempre es despareja, habrá cosas mejores, habrá cosas peores. Pero yo te quiero decir, con este gobierno, a pesar de las cosas que dice la funcionaria, ¿qué es lo que uno ve? Que las personas dicen que es para que termine la escuela, pero no inscriben más en el FINE. Dicen que tienen que desarrollar su proyecto productivo, pero desarman las cooperativas. Mentira. En vez de mejorarlas. No me digas que es mentira. Están desarmando las cooperativas. Yo te digo, trabajamos con compañeras que estaban en cooperativas, no les permiten hacer cosas. Perdón, igual los números son alarmantes. Yo los escucho muchas veces hablar ustedes que estuvieron hasta hace poco manejando esto y lo manejaron muy mal. Cuando se retira el doctor Alfonsín, 500.000 planes o asistencia. Cuando se va el doctor Dualde, 2 millones. Cuando se va la doctora Cristina, 8 millones. ¿Cuál es el crecimiento de la Argentina? ¿Estás llamando a la asignación universal? ¿Estás llamando planes? No. ¿A la asignación universal le llamas planes? Aportes del Estado. Aportes del Estado. Ah, bueno. Aportes del Estado. No, una persona que cobra... No sé, estamos hablando de políticas de ingreso para personas que no están una persona que cobra una asignación, ¿la cobra porque es una persona que la está pasando bien? No, el salario familiar lo tienen los trabajadores que están en relación de dependencia. Que son pocos. Y con... No son pocos. Los asalariados en Argentina no son tampoco. ¿Cómo que lamentablemente están siendo menos. Tenemos 30 y pico % de informalidad. Usted porque escucha los datos de Kicillof, que hay 62 mil millones de despidos, ¿no? Escúchame, Pablo. Escucho, Pimpi. Se amplió el rango de los salarios familiares con la asignación universal. Exacto. A personas que cobraban el desempleo, a monotributistas sociales, a las empleadas trabajadoras en casa de familia, porque en ese momento todavía no estaba la ley que las incorporaba con todos sus derechos laborales. Y eso incorporó 4 millones de niños. Pero eso no es ningún plan, eso es un derecho que va ampliando un poco el universo. Bueno, pero es un aporte del Estado ante la pobreza, porque si tuviéramos una situación mejor... Cuando viene el gobierno de Macri, él amplió a unos 200.000 más que eran monotributistas, no monotributistas sociales. Eso, vos no tenés derecho a hablar de planes, esa es una concepción donde el Estado acompaña a la familia en su tarea, y está bien. Un minuto. Yo insisto, hay que diferenciar los temas. Una cosa es hablar del Estado como tal, y otra cosa es hablar del desarrollo productivo, el modelo productivo, la economía en términos más globales. Cuando pensamos en temas del Estado, hay que decir que la recaudación del año pasado, por ejemplo, fue de 150.000 millones de dólares, equivalente a dólar al tipo de cambio del Banco Central de fin de diciembre. Cuando uno dice, ¿en qué se gasta? Es muchísimo, ¿no? Sí, claro que es mucho, pero el tema es en qué se gasta. Y nosotros tenemos que uno de los principales temas de gasto hoy son los intereses de la deuda, el déficit fiscal. Se dice el déficit primario y no se contabiliza que además del primario están los pagos de intereses de la deuda. Y eso viene creciendo y el gobierno dice, vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020, 21 y 22. Con lo cual los intereses de la deuda van a crecer. Si los intereses de la deuda crecen, hay que bajar otros gastos. Y por lo tanto se gastan salarios principalmente, jubilaciones, asignaciones. Hablando de gastos, hoy fue a declarar a Comodoro Pi Andrea del Boca. Chichi sabe mucho de esto. Se ríe Chichi, mira. 10 minutos duró. Esto dijo Andrea, mira. Se le quemaron los papeles. Andrea negó todo. La famosa actriz se presentó en Comodoro Pi por presunto fraude en la novela Mamá Corazón que nunca salió al aire. ¿A dónde fueron a parar los 25 millones que recibió la productora?
Andrea del Boca estuvo en Comodoro Pi, entregó un escrito y se negó a responder preguntas. Llegó antes del horario en el que estaba citada, no quiso hablar con la prensa y lo único que dijo fue: lo único que a mí me importa es que mi papá se está muriendo. Si hubo conductas delictivas, no nos corresponde a nosotros juzgarlas, sino es la justicia lo que entiendo que está haciendo hoy. La actriz estuvo tan solo 10 minutos ante el juez, negó la imputación de irregularidades en el manejo de fondos recibidos desde el Ministerio de Planificación de Julio Devido y se retiró. Yo no le voy a permitir. No me ¿sabe qué? No le estoy gritando, se lo estoy diciendo bien y se lo estoy diciendo en tono así de mando. Voy a hablar con su superior para que sepa lo que me ha maltratado. Haga lo que le parezca. Gómez, sargento Gómez. Ahora mismo voy a hablar. Esto salía a 36 millones de pesos y ya habían pagado 27 millones. La telenovela no costó 36, no costó 36, costó 34. Andrea, ¿te puedo molestar un segundito? Una palabrita solamente. Para atrás, por favor. Para atrás, por favor. Está por la cámara, entonces. Faltaba pagar el 23%. Es decir, ¿por qué no lo terminamos de pagar? Y por lo menos todos los ciudadanos nos beneficiamos con algo. Pero después había tantas irregularidades y se cruzaron denuncias judiciales, así que decidimos no, que se judicialice todo. Me quiero morir. Que decía en Lam Lombardi, ¿no? De que se judicialice todo. Es lo que deberían haber hecho de un principio. Claro, pero al principio pensaron en darle los fondos que restaban para finalizar la novela. ¿Vos te acordás de cuando asume el gobierno, Marcos Peña cita a distintos referentes de la cultura y Andrea del Boca, para sorpresa de muchos, va y está en esa foto con otros artistas? El gobierno decía, como está prácticamente el 76% entregado el dinero y producía la novela, faltaba muy poco, edición y algunas cuestiones más, dice, le damos los fondos restantes por lo menos para que se comercialice o en fin, o se pueda ver. Cuando Moner Sanz presenta la denuncia que ahora tiene el doctor Ramos, Sebastián Ramos, y el gobierno ve que se judicializa, dice, no, bueno, acá no hay un peso más, y que dé explicaciones ante la justicia por el faltante de dinero para una producción que todavía no se estrenó ni se estrenará nunca. Y Julio Devido, acá no hay que olvidar que está la pata del Estado, porque es el Ministerio de Planificación a través de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, financiando ficciones. El jueves declara desde Marcos Paz en una videoconferencia, no solamente por esta novela, sino por El Pacto, que era otra novela que tampoco se estrenó. Te vamos a contar qué es lo que declaró y de qué manera declaró Andrea del Boca. Chiche, ¿qué tenés para agregar vos? No, yo lo que tengo para agregar que en realidad el problema es el siguiente. La novela es horrible. Eso ¿Vos la viste, verdad que la viste, Chiche? Yo vi 2 capítulos. ¿Y te ¿Y gustó? por qué vos viste y nosotros no nos privamos de Eso eso? lo muestro. Pero en un momento estaban viste. disponibles Sí. en el archivo ese famoso que habían inventado. Sí. Había capítulos había capítulos de Tenías tiempo libre y dijiste la No, veo. no tenía tiempo libre. Lo vi por una cuestión de información. Periodista. Era un desastre. Pero yo no soy un buen juez de eso, sino una porquería, pero total. Pero no viene al caso eso. El contrato era leonino. El contrato es que toda la explotación es de Andrea del Boca, de la productora, ¿entendés? Ese era el problema mayor. Por eso no se termina de más. Incluso en el exterior, donde ella es una estrella. En la Argentina, todo lo que entra por derecho de esa novela, donde se exhiba, va para la productora. O sea que no hay manera de devolvérselo al Estado. Sí. Y era una especie de regalo que te hacía el Estado de 30 millones de pesos. María Julia. Sí, no, bueno, justo lo que estaba mencionando recién, que fue un dato que encontró Karina Poritzker, que le quiero dar el crédito, que es que la explotación internacional por 60 meses prorrogables por otros 60 meses, estaba dentro de las cláusulas del contrato leonino. Pero explicarlo fácil si la gente entiende. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés que el gobierno invierte en algo que ella va a salir a vender al exterior y los derechos son para ella. Exactamente. Sí. Y que por 60 meses, ni más ni menos. O sea, todo lo contrario a lo que ocurre en el mercado, ¿no? Más otros 5. Es imposible que, por ejemplo, en un programa que está saliendo en este canal, por ejemplo, la productora que hace este canal lo venda al exterior, el canal no tenga nada que ver y entonces cobre durante 60 meses, prorrogables por otros 60 meses, todos los derechos. No está previsto el reintegro, no pagaba nada. Totalmente absurdo. También es tan absurdo como que el Ministerio de Planificación haya sido quien manejaba esos frondosos fondos para financiar este tipo de novelas. Cuando yo trabajaba en la televisión pública, en realidad cuando renuncié a 678, en un momento, en una reunión con un directivo del canal, que no importa el nombre, él me reconoció, que me decía, no sabemos qué hacer con esta novela, pero la orden viene de arriba, ¿no? O sea, había una expresa orden de seguir haciendo esa novela. Él no lo decía por los fondos, porque no lo ponía la televisión pública, sino por toda la infraestructura que se utilizaba
de todo el circuito del Ahora, Estado, ¿esto es del ¿no? año 2000? 2010. No, 14. Sí. Es La 2014. Sí. Porque digo, 36 millones en 2014, ¿cuánta inflación menos? No, pero se estaba haciendo en el 2010, ya se estaba haciendo. No, 2010 fue otra, fue esa mujer. Como mínimo 25% cada año para atrás tenés que descontar. Por eso. Igual, chicos, no fueron 36, fueron 34. No hagan Sí. tanto drama porque bueno, fueron 34, no 36. No, 27 Contar los pagaron, impuestos. 27. Sí, Sí, por no, favor. yo lo que quería decir es que esto desnuda la discrecionalidad y la arbitrariedad que hubo para el manejo de los fondos públicos durante el kirchnerismo. Pensemos que no era el INCA o no era el Ministerio de Cultura el que financiaba, era el Ministerio de Planificación, que tenía que Guía hacer la calles, que tenía que universidad. hacer rutas, que tenía que hacer obras energéticas, que lo hacía a través de una triangulación. Vos fíjate, triangulaban a la Universidad de San Martín, la Universidad de San Martín les pagaba fondos que por otro lado eran aprobados por el presupuesto nacional con otro destino. Pero no solamente fue Andrea del evitar Boca las con estos auditorías. 36, claro, con estos 36 millones. Se suspendieron 13 producciones que bancaba el Ministerio de Planificación por 254 millones de pesos destinados para obras que iban a novelas y a ficción. La que le pagan 2 meses a los obispos. Casi. Sí, mirá, fíjate. La Tenían gratis los obispos. Claro. Nos quedamos sin tema. Cambio de hábito. Con Cambio la de hábito, deuda, 8, la hace deuda del correo que Ese se es un quiso lindo nombre de condonar A ver, un minuto, sí, Macri, por o favor. la deuda Adelante. del correo Adelante, que se quiso sí. condonar Macri. Ahora empecemos a jugar al Pero truco ¿qué con tiene la que con la ver? causa. Pimpi? Yo quiero decir, bueno, Por tiene adelante, que ver, adelante. tiene un poquito que Pimpi, ver. usted Tiene un es una poquito que mujer ver. inteligente, no puede mezclar Quiero decir una peras cosita, con quiero decir limones. una Me parece que No, hubiera un trabajado en el limoncito, gobierno de un Rupel. limoncito que ustedes Ok. metieran aquí no vendría mal, Por pero no favor. importa. Adelante, Pimpi. Quiero una decir gran una cosita. actriz, Yo igual. le dije recién a Victoria, dije en el aire que desarman las cooperativas, ella me dijo que no es verdad. Yo te decía en qué fundo cuando digo que desarman las cooperativas. En que no ponen recursos para que esas cooperativas Pero, hagan Pimpi, la volvimos una hora y tarea. media atrás, una Y hora y media bueno, ¿y hablando qué de quieres? eso. Si vos no me das entrada, yo tengo que entrar con lo que Una puedo. Solaria invirtió 650 Bueno, millones en la detalle, cooperativa. No, no, yo sé muy bien, puede ser que Jujuy, Adelante, puede ser que No, Jujuy, en porque el todo el gobierno país, no. pone muchos recursos en Jujuy, en la gobernadora Vidal está haciendo eso, pero yo conozco de provincia, de gobierno peronista que 650 desesperadamente dicen millones en se cooperativas, frenó solo un un área de proceso mi que es ministerio. complejo, que es el de capacitar, constituir las cooperativas, que puedan proponerse ¿Qué para hacer provincia, trabajo. Pimpi? Conozco, yo ¿Cuál conozco. provincia? Si es un dato objetivo. ¿Qué es un dato Sí, objetivo? vamos a Por supuesto, vamos- entre vamos- otros Tucumán. Vamos a pero ordenar, cuidado. Pimpi, porque no se está Sí. hablando de Andrea del Sí, Boca, ¿quién? de los limones, de escuchar. El informe es el siguiente. Mauricio Macri habló en Formosa y dice: evitamos una crisis terminal como la del 2001. Y todo el tiempo se coquetea por parte de la oposición con volver al 2001, cosa que parece que los argentinos no nos podemos permitir, ¿no? Por todo lo que nos costó, por la sangre que corrió. Esto dijo el presidente de la Nación: 2001, un fantasma que cuesta sacarlo del inconsciente colectivo. Mirá. La Argentina tiene que crecer. Y para crecer, claramente, la Argentina necesita tener energía. Sin energía no hay crecimiento. Y como habíamos ido hacia un sistema en el cual se regalaba la energía, la Argentina se empezó a quedar sin energía y tuvo que empezar a importar. Todavía hoy seguimos importando, dependemos del mundo que nos venda energía para poder funcionar. Muchos creyeron que, bueno, que la energía era eso, una cosa gratis que te daban. Y la verdad es que no la tenemos. Estoy acá para decirles que el país está en marcha, el país está creciendo. Evitamos una crisis terminal que podría haber sido similar a la del 2001. Y la evitamos juntos, porque decidimos que no iba a suceder. Para eso tenemos que seguir comprometidos a trabajar juntos, a apostar a la creación genuina de empleo. Ahí es muy importante, Gildo, terminar con las mafias de los juicios laborales. Entonces, que adhiera la provincia a la ley de RT, que sacó la Nación y que ya las principales provincias han adherido, es importantísimo. Necesitamos que, ¿por qué? Porque queremos que cada pyme que nazca en Formosa se pueda desarrollar y no que un conjunto de vivos con un juicio laboral las hagan quebrar. Eso no sirve, eso destruye el futuro y por eso necesitamos juntos combatir todo tipo de mafias, de privilegios que no suman. A ver, Rabanal, por favor. Digo, me parece que lo que está diciendo Macri, uno puede estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando desde mi punto de vista con el programa económico. Ahora, que sí dimos un vuelco grande en la fantasía económica que vivíamos
hasta el 10 de diciembre del 2015, eso está claro. Yo no sé si es cierto cuál era el nivel o cuánto era el tiempo que quedaba para que en este país explotara una crisis. El kirchnerismo lo maquilló de una manera como pocas veces lo hemos visto en la vida. Pero realmente, Argentina el 10 de diciembre estaba paralizada. Ahora, si estamos aplicando las herramientas que hay que aplicar para salir de eso, salió. Los primeros 6 meses fueron muy valientes, se tomaron decisiones muy fuertes y a partir de ahí empezamos todos a criticar y a ver que el ritmo no era el mismo. ¿Está de acuerdo? Por las dudas yo digo que no acordé y tengo escritos críticos de la etapa anterior. Dicho eso, digo, la Argentina no estaba en el 2015 como en el 2001. Y si el gobierno anterior emitía para resolver los problemas, el actual se endeuda. Y el tema en términos macroeconómicos es más o menos lo mismo. O sea, son 12 instrumentos diferenciados para resolver el mismo problema. No estamos como estábamos en el 2001. Ahora, después, crecimiento. El crecimiento es muy débil, el crecimiento que tiene la Argentina. Hoy se habló de la inflación y, por ejemplo, la inflación anualizada a febrero es mayor que la inflación del 2017. Se están agudizando muchos problemas en la Argentina. Mucho de este crecimiento se dice la energía, y eso es uno de los grandes atractivos para inversiones externas. Y cuando se piensa en energía, se piensa en vaca muerta. Y en vaca muerta se supone el fracking, y eso tiene elementos de agresión a la naturaleza muy fuerte y manejo de elementos tóxicos. Ayer hubo un paro en el subterráneo porque los vagones tienen elementos tóxicos. Vagones que han sido incorporados en los últimos años. No es, insisto, por las dudas, no es un tema de este gobierno, es de los anteriores. Creo que hay un problema muy serio, que no es solo de la Argentina, además. Porque que la Argentina no esté creciendo en los niveles que hacen falta, está vinculado a lo que pasa con la economía mundial. No es un buen momento la economía mundial. Por eso es que tampoco llegan capitales externos como el gobierno espera que lleguen. Ahora, Martín, a ver. Yo digo, coincido en algunas cosas con el profesor, por supuesto. No le echemos tanta la culpa afuera. Tratemos de mirar para adentro, ver cuáles son las cosas que estamos acertando y cuáles son los errores. El gobierno tuvo 2 aciertos muy fuertes en lo económico, que fueron básicamente el shock de obra pública, que es récord absoluto, y recuperar el crédito hipotecario, que están motorizando ambas cosas fuertemente la construcción, están permitiendo recuperar empleo en ese sector de relativamente buena calidad. O sea, ese es un acierto del gobierno. Y tiene un tema donde no le encuentra la vuelta, que es el gran tema de la inflación. Coincido 100% en que ninguno de los dos caminos sirve a largo plazo. Vos no podés endeudarte siempre, ni podés emitir siempre. Emitir siempre te iba a llevar a una hiperinflación. No lo vimos porque cambiamos el mecanismo, pero con este mecanismo de deuda siempre, también vas a un default, no te digo como el del 2001, porque ahora tenés una ventaja muy grande respecto al 2001. Que tenés un dólar que no está atado, entonces vos al dólar, si en algún momento escasean los dólares para la economía argentina, se corta el chorro de deuda, eso lo único que implica es que el dólar de equilibrio estaría un poco más alto. Y eso suaviza notablemente, evita que tengamos una crisis como la del 2001. No hay chance de crisis como la del 2001. Yo creo que hace muy mal el presidente en comentar esa posibilidad. Respecto al del 2015 tampoco estaba esa posibilidad. Estamos muy lejos de esa situación. Hoy la economía tiene instrumentos para recuperarse. Lo que sí coincido es que tenemos que empezar a mirar a largo plazo, a ver cuáles son los motores del desarrollo en el largo plazo. No está claro en el gobierno cuál es el modelo de desarrollo para 20 o 30 años. Hay gente que está pensando, no sé, yo... Pero si no podemos... No podemos mirar mañana. Bueno, ¿sabés qué pasa, Santi? ¿Sabés qué pasa, Santi? ¿Sabés qué pasa? Hoy hay un informe que calcula que el 50% de los empleos en Argentina hoy son potencialmente automatizables. No con la tecnología de los próximos 20 años, con la tecnología que hay disponible. Los peajes, por ejemplo, son uno de los ejemplos. Las cabinas de peaje fácilmente, solamente se sostienen porque hay una decisión política. Claro. Los bancos. Ahora, los bancos. El fintech va a eliminar los bancos tal y como los conocemos. Todos los comercios de intermediación, todas las actividades de intermediación que conocemos van a cambiar dramáticamente en los próximos 20 años. Entonces, nosotros, Santi, ¿viste cuando vos ves en las Olimpiadas de tiro los tipos que aciertan al tiro? ¿Qué hacen? Sale el disco volando de una maquinita acá. Los tipos no tratan de apuntarle nunca al disco, porque si no, no le pegan nunca. Los tipos miran cuando sale el disco, adivinan la parábola que hace el disco y van al encuentro. Me gusta esa metáfora. Los tipos apuntan al encuentro y el buen tirador... ¿Y dónde estaríamos apuntando nosotros? Nosotros estamos tratando de pegar al disco. Es más, a veces tenemos todavía
la idea de mirar cómo era hace 30 o 40 años atrás. Miramos dónde estaba el disco hace 40 años atrás. Y no le vamos a pegar nunca. A ver, ¿cómo incide todo esto? Porque ya hace pocos días se conocieron algunos nombres ya preelectorales, ¿no? Rumbo a las elecciones presidenciales del año próximo. Me parece que va a impactar directamente la economía. ¿Qué va a pasar con la economía o qué temas son los que le importan a los argentinos ya perfilándose para las próximas elecciones? El tema que más le preocupa a los argentinos hoy es la inflación, seguido por el resto de los problemas económicos y la corrupción, ¿no? Es decir, la demanda por una... Seguridad, ¿no? ¿Y la inseguridad? No, la inseguridad cayó a un cuarto lugar cuando estuvo primera durante grandes periodos de este gobierno, ¿no? Peleando ahí con la inflación, ¿no? Siempre uno ganándole al otro dependiendo de cómo estuviera la situación. Yo creo que lo que va a marcar las elecciones, Santiago, es este clima social, ¿no? Es decir, si el gobierno logra aflojarle un poco la cincha a la gente del esfuerzo que le viene pidiendo, entonces el gobierno va a llegar más cómodo. También hay que pensar que el gobierno hoy no tiene contra quién perder, ¿no? Es decir, no es que la gente esté creyendo que Macri es Winston Churchill. Está muy lejos de eso, pero tampoco hay contra quién perder. todo lo que pierde Macri en imagen que dijiste hoy, ¿quién capitaliza? Perdió en las elecciones. ¿Pero quién capitaliza eso? ¿Quién capitaliza? ¿Qué otro? No lo está capitalizando nadie. Así como Macri tiene hoy 43 puntos de imagen positiva, y este es el primer mes que tiene más negativa que positiva. Tiene 46 de negativa, Cristina tiene 33 de positiva y tiene 56 de negativa. Si hoy hubiera una segunda vuelta, el 70% de la opinión pública ya decidió. 38 a 31. 38 Macri, 31 Cristina. Y el 30% del resto de la población está en la misma situación que en el 2015. Fue a la primera vuelta, fue a la segunda, perdón, fue a la PASO, fue a la primera vuelta y en la segunda tenía que decidir entre Frankenstein y el hombre lobo. ¿Cuál puede ser el tapado, más allá de Macri y Cristina? Hoy no hay ninguno. De la oposición después de Cristina, el que tiene mejor imagen positiva es Urtubey. Pero tampoco es que esté muy cómodo. ¿Y Massa no figura? No, Massa tiene 10 puntos de imagen positiva. Massa está fusilado. ¿Pero te puedo citar una? ¿Y Randazzo? ¿Escenarios? No, Randazzo tampoco. No está. Yo creo que, en términos... Es que no lo ponen presidenciable. No lo ponen presidencial. Hoy gobierno Sinopsis. Sinopsis es otra consultora que le ha ido muy bien en la última elección y hoy sacó su plan marzo, su encuesta de marzo. Sí. Máxima preocupación, inflación. En segundo lugar, corrupción. Atención, claro. Segundo lugar, la corrupción en la Argentina. Distintos escenarios. Macri, Alberto Rodríguez A. El viernes hay en San Luis toda una reunión muy importante. 47,5 Macri, 32,9 Rodríguez A. Termino con Cristina. Massa, 32,6 Massa, 42,7 Macri. Con un 21% de indecisos. Urtubey, 30 contra 38,7 de Macri. Uñac, 26,7 contra 43,4 de Macri. Y la gran contienda, escenario de balotaje. Claro. Cristina Fernández, Mauricio Macri, Sinopsis, encuesta de hoy, 49,4 Macri, 32 Cristina. Solo que muchos están pensando al otro lado porque en un país con un 30% de pobres no es serio. Bueno, es la política. Es obsceno cuando empiezan a hablar de cosas. Y además... Pero perdón, si votamos cada 2 minutos, ¿qué es obsceno? Si hay elecciones cada 2 minutos 20, ya están en la campaña del año que viene. En este momento hay un embate mediático que periodistas que están seguramente muy convencidos que el gobierno... En cuanto le preguntas algo, te dice, ya está asegurada la reelección de Macri. Nadie puede decir eso. Pero por eso te estoy diciendo. Obvio. Pero lo vi ayer yo en varios programas periodísticos, como que salió una orden de que, bueno, de lo único que hay que hablar de que... Es una locura. No es una deducción porque no hay un líder en la oposición. No, Negrita, no es una deducción. O sea, es una operación del gobierno. También nosotros vivimos de títulos, ¿no, Chiche? Tenemos que presentar una realidad. Yo ayer vi un periodista que yo sé lo que piensa, ¿correcto? Porque lo conozco, digamos, privadamente. ¿A quién, Chiche? No voy a decir el nombre. Un tipo muy conocido que sabe mucho. Es un muy buen periodista de economía. Trabajó en ámbito financiero. Vos lo debes conocer. Ya sé quién es. Yo también. Digo, todo lo conoce. ¿Trabaja con nosotros en Mitre? No voy a ¿El nombre empieza con R? No voy a dar diferencia. No voy a hacer... Basta, no voy a decir nada. Le pregunta, Feynman, le pregunta, bueno, mirá cómo ve, porque viene una inflación de cosas. Dijo 2 palabras e inmediatamente dijo, está asegurada la reelección de Macri. Pero como que hubiera llevado el papelito. Digo, me parece que hay una locura en esto. Yo creo que está bien, no falta nada. 2 años no es nada, 1 año y medio no es nada. Y después del Mundial dice que todo es electoral. Yo te digo una cosa, eso siempre existió. Vos sabés que hay operaciones instalando. Ahora, no te pasa, pero yo te pregunto, porque a mí me pasa que dicen, no me gusta este gobierno, ¿a quién tengo enfrente para votar?
Y la gente lo está preguntando. Digo, dicen que nosotros nos apuramos con los tiempos, pero no es así. No es que solo los medios se apuran con los tiempos. Hay un sector de la población que dice, ¿y enfrente qué hay? ¿Qué chicos, no es de los medios. Falta 1 año y medio para elegir el nuevo presidente de la Nación. Exacto. Digamos, no es poca cosa. Son elecciones muy importantes. La pregunta es la siguiente. Yo creo que un país se construye entre todos. Entre el gobierno de turno y la oposición. Yo creo que hay una oposición que quiere que todo esto explote, que termine ya. Pero hay una oposición que tiene ganas de sumar. Y yo creo que no encuentra por dónde. De hecho, con un 30% de pobres, me parece que este gobierno debería haber sido mucho más abierto. No creo que fuera o que prometieron un gobierno de concertación y después se encerraron en sí mismos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en algo, Santiago. Por primera vez después de mucho tiempo, tanto el gobierno como la oposición hablan de los problemas que tiene la República Argentina. Porque lo que pasaba durante el kirchnerismo es que la oposición planteaba los problemas y el gobierno los desconocía. El único que lo he visto es en el debate de la despenalización del aborto. Lo negaba a partir del relato. Vos fijate, Cristina Fernández de Kirchner llegaba al Congreso, no mencionaba el problema de la inflación, no mencionaba el problema de la inseguridad, no mencionaba el problema de la falta de empleo o de la economía en recesión. Este gobierno hace lo mismo. Esas cosas las negaba. Hoy tenés un presidente que te reconoce los problemas, que va y te dice, mira, los problemas de la Argentina están acá, te los plantea, y tenés una oposición que también toma el guante. Yo lo que temo es que si hoy empezamos a hablar de candidaturas al 2019, se anticipe la carrera electoral y esto hace a que a los opositores en muchos casos se les suelte la lengua respecto de posiciones demagógicas y esto conspira con los acuerdos. Lo instalan ustedes también desde el gobierno. Nosotros necesitamos acordar políticas. Pero es la política la que lo está instalando. Ustedes también. ¿Qué candidato va a acompañar a Mauricio Macri? No sean hipócritas tampoco. No, pero en estos momentos lo que le conviene a los argentinos es plantear los problemas y tratar de resolverlos, no es anticipar candidaturas. Bueno, justamente lo contrario de lo que sucede. Además, discutir 1 año y medio antes en la situación económica y social que está en este país, y todos nosotros aquí somos un ejemplo, es como la orquesta del Titanic, ¿sabes? Estás tocando cuando todo se está yendo al diablo. Hace un momento se mencionó acá el problema de la robótica, el problema de los empleos, la crisis internacional que está provocada por una crisis de demanda. La producción mundial, gracias a Internet, a la robótica, todo esto, crece a cada vez mayor velocidad, o sea, aumenta la productividad y aumenta el producto bruto. Cada vez la tenemos más lejos. La totalidad, y al mismo tiempo destruye empleo. Para dar un ejemplo, China, que empezó compitiendo a nivel mundial con los bajos salarios, una clase obrera bajo control, etcétera, etcétera, tarde o temprano se tuvo que informatizar y desde que empezó un gran proceso y rápido proceso de informatización y robotización, ha perdido el 15% de su mano de obra industrial. Es decir, el mundo entero se está planteando cosas que van más allá de que si hay inflación, si no hay inflación, ¿qué vamos a hacer? Con un exceso de oferta que crece además, lo que quiero saber, y con una Carlos, demanda que tiende a disminuir. La pregunta que yo me hago es ¿cuándo vamos a dejar de pelear y vamos a sacar a eso voy, por eso hice el ejemplo. Todos esto? Como tengamos una clase dirigente, realmente tenemos una clase dirigente que tiene una enorme mezquindad y que no ha sabido en estos años elaborar proyectos de concertación, por lo menos en 3 o 4 políticas de Estado que puedan ser transversales a todos los gobiernos. Un país con semejantes niveles de pobreza, de marginalidad, de desnutrición infantil, de falta de acceso a los elementos más mínimos de educación y de salud y de riqueza, no puede ser que no tenga una clase dirigente que haya podido sentarse sobre esas bases dolorosas que tiene la Argentina hoy, que pocos países del mundo tienen, porque inflación son muy pocos. Estos niveles de inseguridad tampoco los he visto en países medianamente desarrollados. Entonces, sentarse y decir, vamos a acordar 4 políticas de Estado, de educación, de salud y de seguridad. Yo estoy segura, estoy convencida porque los veo y los entrevisto hace años a los políticos, que la misma idea que les parece adecuada cuando están en el gobierno, la ametrallan cuando están en la oposición. Y viceversa. Entonces es de una mezquindad espantosa. Vos los escuchás decir lo mismo y proponer las mismas soluciones. Ahora, si estás en la oposición, todo te parece mal. Si estás en el gobierno, defendés cualquier cosa. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Mirá, en función de esta idea de que Argentina no tiene un plan, ¿no? No digo que los gobiernos me encanta no porque en plan. la era del iPad y los robots que estamos hablando, mirá, la vieja libretita no falla. Sí, me encanta, sí. Adelante, por favor, Jorge. La Argentina no tiene un plan y la opinión pública lo percibe perfectamente. Y te cuento una anécdota. Hace 3 o 4 años,
un hombre de mediana edad de San Justo, me acuerdo, decía en un focus group una cosa muy interesante. Decía, hasta ahora le hemos prestado el gobierno a civiles y a militares, a peronistas y a radicales, a más liberales, a más estatistas, más por izquierda, más por derecha. La inteligencia sumada de todos nos trajo hasta acá. Sí, claro. Y este es el disgusto de la opinión pública para con todos y para con todas las instituciones políticas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos gobierna un extraterrestre? El problema es que los grandes cambios, lamentablemente, lo hacen, los lideran. Alguien necesitas que lo lidere, porque si no termina como en un set de televisión. Alguien tiene que conducir. Y hace mucho, por la mezquindad que planteaba Débora, que no se discuten los grandes temas. ¿Qué país queremos? En algún punto todos tenemos que ceder algo para llegar a un punto, porque si no a es esta altura, imposible. en estos tiempos, que una nación se permita que un chico no vaya a clase... Eso te habla del país que tenés. Por eso es la sociedad. Es el país Sí, que a ver, tenés. Yo creo, Por citar un ejemplo, no ¿no? estaría de acuerdo en decir que el gobierno no tiene plan. Los gobiernos siempre tienen un plan y tratan de avanzar lo mejor posible a sus objetivos. Este gobierno tiene un plan y por eso, bueno, mañana viene, como se dijo acá, la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y se le va a presentar una Hace una 15 años que no proyección. venía, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno o malo? En realidad Sí. vino... El Fondo Monetario Sí. Internacional es más un problema para el mundo, no solo para Argentina. El Fondo Monetario tiene que ver con el mundo del 45, tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que allí se discutió, tiene que ver con debates. Hoy los debates pasan por otro lado, el Fondo Monetario no está decidiendo, más decide China con la internacionalización del yuan, del petro-yuan, que el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario interviene muy poco en el curso de los acontecimientos. Dice que es algo viejo usted. Es viejo, está en edad de jubilación. Habría que jubilarlo, sacarlo del juego. Hay que discutir el sistema financiero mundial de nuevo. Lo que ha avanzado en los últimos 40 años es un nivel de especulación brutal. La Argentina es expresión de esa especulación. Acuérdense la plata dulce en la década del 80 y los plazos fijos a 7 días. Y todo eso está hoy dando vuelta, es parte de la realidad. No es historia vieja. Por eso hay que pensar, me gusta cuando se dice, pensemos horizonte de 20 años. Y está bueno hacerlo. Y si discutimos el tema electoral del 2019 es bueno para ver el deterioro político de la Argentina. Bueno, el pero, deterioro de la pero, democracia, perdón, de la democracia realmente existente. Por eso hay que poner estos temas, hay que ponerlos en discusión, sin enojarse, sin preocuparse por disentir. Sin la pasión. Apasionarse, Sí. apasionarse, Sí. pero sin molestarse, sin indignarse con el otro y poner ideas en juego, porque en la Argentina habría que discutir los chinos, se dijo bien, en el 78 decidieron una modernización. Hoy todos hablamos de China. Hace 5 años no se hablaba de China. Pero hace 10 años no se hablaba. 5.000 años de historia. China Muy bien. tiene democracia, este por régimen de empezar. base. Sí. Muy Está bien. dando un ejemplo. Nosotros Por tenemos empezar. un destino de país rentista y subsidiado. No es destino, Chichi. Es un destino. No es destino. Es una decisión. Es una realidad. Es una realidad. Este es un país rentista donde un porcentaje de, la acuerdo, sociedad pero vive de renta y el resto vive de planes. Pero si Ese ese es el fuera, destino. si ese fuera el diagnóstico, supongamos yo que ese es el diagnóstico. creo que es una tragedia, no, pero es lo estoy que de hay. acuerdo. Pero no puede ser que ese diagnóstico sea destino. Yo por lo menos no educo ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis alumnos en un criterio de destino de desastre para la economía argentina. Hace 40 años yo estuve en una conferencia en la Sorbona donde un profesor de economía como vos dijo la Argentina es un país rentista y de subsidios. Este es el destino de Argentina. Yo me levanté, casi me enojo, pero digo, me parecía antes. Y estaba Ikonikov, en ese entonces también de profesor. Y se levanta Ikonikov, que tenía más autoridad que yo, me dice, es así. La Argentina es un país con un destino muy complicado. Pero vos no mismo es lo un decís. destino, es una decisión. Por eso, pero perdón, no hay que enojarse con eso. No, yo no me enojo, es la realidad. Yo digo, no es destino. El destino se puede cambiar. Y se habló de política recién. Y la política da muchas sorpresas. Yo quiero recordar desde el 83 para acá, cuántas sorpresas. ¿Cuántos dieron ganador a Raúl Alfonsín? Y ganó. ¿Cuántos lo dieron ganador a Menem en la confrontación con Cafiero? Y ganó. ¿Cuántos lo dieron ganador a Kirchner una semana antes o incluso en el proceso que se disputaba el balotaje? ¿Quién imaginó que Kirchner se iba a autonomizar de Duhalde cuando la imagen era que era un chirolita de Duhalde? La política da muchas sorpresas. Por mucho que algunos instalen Pero la reelección... no cambia su condena. No, A ver si me aunque entendés. digan la reelección está resuelta,
o ya está todo hablado hacia el 2019. Y menos en este país. Todo depende de lo que pase, yo creo, con el conflicto social. Porque por ahora la cosa aparece calma. Pero ha habido una movilización el 21 de febrero pasado, que es gigantesca, el movimiento de mujeres. Y el movimiento de mujeres, una de las grandes novedades del movimiento de mujeres, son las mujeres trabajadoras, sindicalizadas, las columnas sindicales de mujeres, planteando la igualdad de ingresos, es un tema muy importante. Ahí está circulando un video maravilloso donde se le pide a niños de 8 o 9 años que hagan un trabajo en parejas y le entregan un jarrón con el premio a cada uno, donde las mujeres tienen menos que los varones. Y le preguntan a niños de 8 o 9 años qué les parece. Están indignados los varones y las niñas porque esa discriminación es parte de la realidad. Ahora, eso no puede ser el destino. La discriminación no puede ser un destino. Creo que hay que tener confianza en que la sociedad, no digo los medios, no digo los dirigentes, como se dijo acá, sino que la sociedad genere respuestas que sobrepongan esta situación crítica. Qué lindo, igual bienvenidos todos los debates, todos. Obvio. Igual la agenda de las mujeres la propuso el propio presidente. No, es una contradicción. La agenda la propuso, hace más de 30 años que hay reuniones anuales de mujeres. Hay el feminismo ha crecido mucho. El famoso ni una más, ni una menos, de hace 3 años cambió el mapa político. Cuando el tema aparece, es como cuando se dice el kirchnerismo tuvo una agenda de derechos humanos. No, la agenda de derechos humanos es el movimiento de derechos humanos, el movimiento de trabajadores, todo el reclamo que hubo contra el terrorismo de Estado, desde ahí se toma. Hagamos un punto, por favor, profesor. Muy interesante escucharlo, como siempre un placer recibir gente nueva. Victoria, ¿vos la primera vez que venís también? Vine a un debate docente. Docente, mira vos. Hace unos años. Pimpi, no, viniste como con kimono, Pimpi, hoy. Hablamos mucho de China. Te regalaron. Lindo te queda. Gracias por estar, los invitados. Gracias, Carlos, un placer tenerte. Gracias, Chiche. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Gracias. Un saludo a la Lali de Debido, que hoy le han hecho pasar todo ¿para mal te quedás momento. para lo de eso? Para no te vayas. Tenía un problema con el auto. Pensé que para Lali Espósito. Yo pensé un saludo para Lali Espósito. Yo ahí me pierdo. Ya vamos con eso, No te vayas, Pimpi, entonces. Juntos a la par. Aníbal Fernández visitó a Debido. Si bien la charla se mantuvo en secreto, las críticas que el ex jefe de gabinete viene realizando en los últimos tiempos y las duras cartas que el ex ministro escribió desde la cárcel permiten entrever que en la conversación hubo un tema excluyente: CFK. ¿Cómo está con Cristina? A mí no me sirve que yo no pueda hablar de política con ella. Y si yo no hablo de política y hay otros que hablan, y en muchos casos pibes que no saben nada de política, y yo tengo que esperar en la cola. Lo siento mucho, gracias por todo, pero me voy. ¿Qué te pasó con la Campola? Desde el punto de vista político, han cometido millones de errores. Y yo esas cosas las cuestiono. Pues si yo no puedo hablar y ellos pueden hablar, entonces sigan con ellos, yo no me corro. Recibió visitas Julio Debido, que se encuentra preso en el penal de Marcos Paz. Aníbal Fernández, Marcos Paz. 8:30 horas llegué al penal a visitar a mi amigo. Ni él ni yo pedimos impunidad, solo justicia justa y respeto, banca, de quienes dicen nos conducían. Como ella no me escucha a mí, decidí entregarme a las epístolas. Ya van 2. Una carta que publicó Aníbal Domingo Fernández. Hoy hay leales que están presos por leales, dice Aníbal Fernández, y traidores que no solo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan, o si coso. Una construcción berreta. Así definió Aníbal Fernández en una nueva carta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner, a Unidad Ciudadana. Máximo, yo esperaba mucho más de Máximo. Yo lo he escuchado en otros momentos y era un poquito más lúcido, más criterioso de lo que está pensando. Hoy estaba 10, hoy está 8. Porque no puso ninguna de las dos manos. Cada mano valía un punto. Entonces tenía que haber puesto las dos manos en el fuego por Debido. Nada como el juntos a la paz. Bueno, ¿cómo es la vida de Debido en prisión? Porque tenés información, Paulo. Sí, hoy justo me encontré con Aníbal Fernández. Tuvo el programa Mauro, sí, el programa de Mauro. Y le pregunté lo que había trascendido. Hablaron de Cristina, hablaron de la Cámpora. La verdad que hacer 58 kilómetros para hablar de esos temas, no. Hablamos de política, hablamos de su estado. Y me contó que cuando Leandro Santos estuvo preso, ustedes lo conocen, representante de modelos, de artistas. Causa de trata pesada, causa muy pesada. Le dijo, hagamos un plan porque tenemos mucho tiempo de ocio dentro del penal, y los instruyó a todos para armar un plan físico.
Y Fernández cuando lo vio debido, lo vio impecable, lo vio muy mejorado a pesar del encierro, a pesar de la situación. Además que él es un hombre enfermo. Claro, mucho problema de vista. Tan y compleja. diabético. Y le comentaron los médicos que pudo superar el pico que tuvo de azúcar. ¿Se acuerdan? Estuvo detenido, que tuvieron que llevarle como medicamento extra, porque pudo nivelar, a pesar del estrés que genera la cárcel, qué tierno su el relato situación. de Aníbal Fernández. Me No, enternece, te estoy contando Paulo. te estoy contando Te lo veo, que te veo, pasó. te veo muy ablandado. No, ablandado no, está preso, pero ha mejorado su calidad de vida. Me contó algún detalle que no ha trascendido por ningún lado. Después que vaya a la justicia, para mí Devido es un... Bueno, ¿qué pasó? Fue confuso el episodio que pasó hoy con Lali, la mujer de Devido. Pimpi, vos que te corté justo al final, ¿querías decir algo con respecto a la mujer de Julio Devido? Sí. Yo quise expresar mi solidaridad porque en los últimos 10 días ha habido novedades judiciales favorables a Devido. Una en la causa esa que permitió que el gas licuado. Roberto Barata, la del gas licuado, recuperara la libertad. Que la verdad es que desearle la cárcel a alguien es bastante feo, ¿no? Y la segunda novedad importante es que en el tema de la tragedia de Once había habido un procesamiento, una acusación a los peritos que intervinieron y que dijeron que que el freno sí funcionaba, que no había un problema con el freno, lo cual lleva a la responsabilidad principal al maquinista. La Cámara, con el voto de Irursun y otro juez que no me acuerdo, lo desprocesaron. Entonces la sensación que uno tiene es que cuando hay una noticia que puede ser favorable desde el punto de vista judicial para Devido, entonces aparece como noticia que un auto con el que circula la Lali, que justamente iba a verlo a Julio, la detienen diciéndole que es un auto que está reclamado. El auto está secuestrado. Ahora, claro, ahora. El auto está secuestrado. Exacto. Entonces, en ese tránsito que ella va a ver al marido, no, tenía un pedido de secuestro el auto lo Marcos, ponen en los medios. Tenía un pedido entonces se habla, de secuestro, ¿verdad que solo para dar información, yo termino de decir, haciendo un juicio de valor. Entonces se habla en los medios sobre eso y se habla muy poco sobre las dos noticias judiciales que yo te acabo de decir. Sí, solo por para eso aclarar, yo quise expresar mi solidaridad. Nosotros estamos trabajando por la libertad de Julio, que es un preso peronista y que está por eso. Solo para aclarar, era un auto, o es un auto que tiene pedido de secuestro, justamente en el marco de una de las causas vinculadas con Lázaro Báez, en el que circulaba Lali Minicelli y en General Paz. Que es de los dos, aparentemente. Claro, sí, y López de Vega. En López de Vega y General Paz, en un procedimiento de rutina, digamos, cuando advierten que el auto tenía un pedido de secuestro, lo detecta el anillo digital. Qué raro que no lo mandan a buscar, ¿has visto? Qué raro que no lo mandan a buscar. Es raro cómo funciona la justicia. El anillo, claro. Vos pasás con el anillo y tenés un pedido de secuestro, te toman el auto. Vaya la señora Lali o vaya la señora Espósito, cualquiera. Lali Espósito. Gracias por estar con nosotros, Pimpi. Muchas gracias. Me gustaría leer una frase de una carta que mandó al peronismo en la capital, Julio. Sí, 10 segundos, por favor. Sí, es muy cortita. Adelante. Debemos tener en claro, el peronismo es una fuerza... Para empezar de vuelta, pero dale otro ímpetu, ¿no? Perdón. Sí, adelante. ¿Cómo tengo que poner? No, como quieras, pero te escuchamos. Esto es parte de una carta que mandó Julio después que Guillermo Moreno lo fue a visitar. Mandó Julio para los peronistas de la capital. Estamos en un proceso de elecciones. El peronismo es una fuerza nacional y popular que crece y se construye en el territorio y no un movimiento postmoderno que comunica con trolls a través de posverdades o con aquellos a los que no les conviene un peronismo ganador. Y yo lo quiero compartir con ustedes porque esa es parte de lo que está ocurriendo hoy cuando ustedes dicen el gobierno... la mística perdida, ¿no? Bueno, nosotros en el espacio nuestro tenemos mucha mística, pero en general creo que es una cosa importante. El gobierno instala el tema de la reelección de Macri, porque hay muchos problemas en la economía y porque nosotros estamos todos en un desparramo y en una discusión. Gracias, entonces, Pimpi. Este punto de vista... Muchas gracias. A ustedes. Todas las voces en este programa que no sabes por dónde te va a llevar, ¿viste? Este programa es como una montaña rusa. Gracias a don Antonio. Pizzas y Empanadas, un lugar para disfrutar con amigos y la familia. Nueva sucursal en Palermo. Aquí en Monplan al 1500 están riquísimos. Haz tu pedido. Don Antonio, el sabor de lo casero. Gracias como siempre, relojes Polis, buenísimo. Y gracias Liguria por la ropa. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Se siguen en América mañana, pegaditos al norte y seguimos con nosotros. Intratables por América juntos. Buenas noches.